Trabajo como encargado de limpieza en una escuela Montessori, de esas pequeñas, con salones diminutos y decorados con dibujos hechos por niños. Los salones están ubicados en el sótano de una iglesia antigua, con techos bajos, pasillos oscuros y ese olor característico a madera envejecida y productos de limpieza baratos. Mi jornada comienza tarde. Primero cierro mi turno en una tienda de comestibles que está a unas calles de distancia, y llego al colegio alrededor de las 10:30 de la noche. A esa hora todo está en completo silencio. El lugar parece más un museo abandonado que una escuela. El estacionamiento que rodea la iglesia también es compartido con un asilo de ancianos que se encuentra justo al otro lado de la calle. Por eso, al principio, no me extrañó demasiado cuando, una noche, escuché el timbre sonar. Aquella noche estaba especialmente cansado. Había terminado de limpiar el segundo salón y me disponía a mover el carrito de limpieza al tercero. Eran cerca de las 11:45 de la noche, y el eco del timbre me hizo detenerme de golpe. El sonido fue seco, fuerte, y resonó como si se hubiese colado por las paredes. Era la primera vez en casi un año de trabajo que alguien tocaba el timbre a esa hora. Con el corazón latiéndome fuerte en el pecho, subí lentamente las viejas escaleras que crujían bajo mis pies. Me acerqué con cuidado a la puerta principal de la iglesia. Era una gran puerta de madera con un ventanal de vidrio esmerilado, ese tipo que deja ver solo siluetas distorsionadas. Me escondí tras el marco y eché un vistazo. Había una anciana de pie, delgada, con una bata larga y el cabello gris que le caía como telarañas húmedas sobre los hombros. Estaba completamente inmóvil, mirando hacia adentro con ojos inexpresivos. Me alejé rápidamente antes de que pudiera verme. Pensé que se había desorientado, que quizá era una residente del asilo que se había escapado. Tratando de no alarmarme, volví a mi rutina. Pero minutos después, los golpes comenzaron. Fuerte. Rítmico. Como si sus nudillos fuesen martillos. Entonces la escuché. Una voz débil, pero clara. Llamando, Abby. Abby. Abby, ayúdame. Subí de nuevo, temblando. Miré a través del vidrio. No estaba. Me giré para bajar cuando la vi pegada a la ventana junto a las escaleras, con los ojos enormes, clavados en los míos. Abby, ayúdame. Gritó con una voz desgarrada, casi animal. Corrí. Me encerré en uno de los salones. Llamé al hogar de ancianos. Me dijeron que nadie había salido, que todos estaban en sus habitaciones. La recepcionista me pidió que no me moviera y que esperara mientras llamaban a seguridad. Mientras tanto, los golpes comenzaron en las ventanas del salón de arriba. La mujer del teléfono me preguntó si podía describirla. Le conté todo, su edad aparente, su cabello, su bata, su insistencia en Abby. Hubo silencio. No se acerque a ella. Quédese donde está. Alguien irá por usted, me dijo la mujer, con una voz que ahora sonaba asustada. Tras unos 15 minutos que se sintieron como horas, escuché voces de hombres. Luego, un forcejeo y silencio. Me quedé paralizado. Esperé otros minutos y luego me armé de valor para terminar mi trabajo. Nunca supe quién era esa mujer. No hay registro de que alguien haya desaparecido esa noche. Pero desde ese día, cada vez que cruzo ese pasillo, siento que ella aún está allí, al otro lado del vidrio esmerilado. Pasaron 2 semanas desde aquella noche.
Intenté convencerme de que había sido una confusión, un error, incluso una alucinación provocada por el cansancio. Pero entonces, una mañana, la directora del colegio me envió un mensaje urgente. ¿Podrías venir temprano esta noche? Algo extraño pasó. Tenemos que hablar. Llegué a las 8 de la tarde, cuando aún quedaba algo de luz natural. La directora me esperaba en la entrada, nerviosa. Me llevó hasta la escalera que da a los salones. Allí, en el vidrio esmerilado junto a la puerta, estaban las marcas. Como de uñas. 4 líneas verticales, largas, hechas con tanta fuerza que el vidrio estaba desgastado. Casi arañado. Esto apareció esta mañana, me dijo. ¿Tú sabes algo de esto? No sabía qué decir. Debía contarle la historia de la mujer. ¿La llamada? ¿El grito? Decidí no hacerlo, aún. Solo asentí, fingiendo sorpresa. Esa noche, mientras limpiaba el primer salón, noté que una de las muñecas de trapo en la estantería estaba tirada en el suelo. Tenía una pequeña tarjeta cosida en la espalda. Para Abby, con amor. Mamá. Me quedé helado. A partir de esa noche, empezaron a ocurrir cosas. Las luces parpadeaban a las mismas horas. Las puertas de los armarios se abrían solas. Y en una ocasión, mientras trapeaba el pasillo, escuché con claridad pasos sobre mi cabeza, en la capilla vacía. Una noche me armé de valor y subí. Estaba vacío. Pero sobre el altar, vi algo que no debería haber estado allí. Una hoja de papel arrugada, escrita con letra temblorosa. ABBY. ¿Dónde estás? El hogar de ancianos asegura que no hay nadie con demencia avanzada que haya salido últimamente. Incluso revisaron grabaciones. No hay registro de ninguna anciana esa noche. Entonces, ¿quién era esa mujer? ¿Y por qué me busca a mí, Abby? No he dejado el trabajo, pero ahora llevo conmigo un rosario que me regaló una de las maestras. Por si acaso. Desde aquella noche en que encontré la nota sobre el altar, todo cambió. Comencé a tener sueños. O más bien, pesadillas. Siempre eran iguales. Caminaba por los pasillos oscuros de la escuela. Todo estaba cubierto de una neblina. Densa, como humo. Las muñecas en los estantes me seguían con la mirada. Y al fondo, en la puerta con el vidrio esmerilado, ella. La anciana, parada ahí, golpeando con una mano ensangrentada mientras gritaba. Abby. Devuélvemela. Una madrugada desperté con un fuerte sonido. Pensé que había sido un sueño. Pero luego lo volví a escuchar, las campanas de la iglesia. Eran las 3:07 de la madrugada. Nadie toca esas campanas, menos a esa hora. A la noche siguiente, ya en la escuela, decidí subir a investigar. Las escaleras crujían más que de costumbre. Cuando abrí la puerta al altar, vi que la capilla estaba a oscuras, excepto por una única vela encendida al fondo. Debajo de la vela había algo, una caja de madera. Antigua. Polvorienta. Tallada con símbolos que no reconocí. La abrí. Dentro, encontré una pequeña Biblia, cubierta de manchas oscuras. Y entre sus páginas, una fotografía. Una niña de unos 7 años, con trenzas, vestida con ropa antigua. Sonreía. Y en el reverso, escrito con una tinta casi borrada.
Abigail 1962. En ese momento, las campanas comenzaron a sonar por sí solas. Corrí. Bajé de nuevo al sótano, y me encerré en el salón más alejado. Saqué el celular para llamar al hogar de ancianos otra vez. Pero esta vez no tuve señal. Ni internet. Ni siquiera marcaba la hora. Y entonces, escuché pasos. Pasos lentos. Arrastrados. En el pasillo. Luego, una voz susurrante, muy cerca de la puerta: no debiste tocar la caja. El pomo de la puerta se movió. Alguien intentaba entrar. Me escondí tras la mesa del rincón. Mi respiración era un desastre, el corazón a punto de salirme por la garganta. La puerta se abrió. Vi sus pies primero, descalzos, huesudos, cubiertos de tierra. Luego su bata. Luego, el rostro. La misma anciana. Pero su piel colgaba como cera derretida. Sus ojos eran completamente negros. Y en su pecho, llevaba colgada una pequeña cruz rota. Se acercó, muy lentamente, y se arrodilló frente a donde me escondía. ¿Tú, eres el nuevo?, susurró con voz de ultratumba. Ellos me prometieron que me devolverían a Abby si hacía lo que querían. Su rostro comenzó a deformarse. Como si estuviera derritiéndose. Y entonces, la vela en la capilla se apagó por sí sola, y todo desapareció. Desperté a la mañana siguiente, tirado en el suelo. La caja ya no estaba. La Biblia tampoco. Pero la fotografía seguía en mi bolsillo. Desde ese día, las campanas suenan cada noche a las 3 y 7 de la madrugada. Y cada vez que pasan, alguien deja una flor en el altar con una nota que solo dice: perdónanos, Abby. Solía trabajar en la caja de una gasolinera local. No era el mejor empleo del mundo, pero pagaba lo justo y me daba tiempo para estudiar de día. Trabajaba el turno de la noche, los viernes y sábados. Al principio, lo veía como un trabajo tranquilo, incluso aburrido. Pero con el tiempo descubrí que la oscuridad de la madrugada escondía cosas que ningún manual de entrenamiento podía preparar. Lo que viví una noche en particular es algo que aún no logro borrar de mi mente. Luna creciente. Eran las 2 de la madrugada y el lugar estaba muerto. La mayoría de las noches eran así, lentas, silenciosas, casi como estar atrapado en una cápsula del tiempo. Lo único que me mantenía despierto era el café tibio y reponer productos en los estantes. El escritorio donde estaba la caja no tenía vista directa a la entrada, pero una campanilla colgada sobre la puerta avisaba cada vez que alguien entraba. Cerré los ojos por un momento, solo un parpadeo largo. Y entonces, ¡din! La puerta se abrió. Me incorporé de golpe. Un hombre había entrado. Parecía de unos 30 años. Jeans, chaqueta simple, nada que llamara la atención. Caminaba lentamente por los pasillos, mirando los estantes como si tuviera todo el tiempo del mundo. Lo observé por las cámaras. No buscaba nada en particular. Solo miraba. Y eso, a esa hora, era raro. Miré por la ventana para ver si tenía su coche en la estación, pero no había ningún vehículo estacionado. Estaba solo. Después de unos minutos, el tipo me miró,
sonrió con cortesía y dijo, gracias. Y se fue. No supe qué pensar. Tal vez robó algo y quería parecer amable. Tal vez estaba borracho. Tal vez solo era raro. Traté de dejarlo ir de mi mente. Aproximadamente 20 minutos después, decidí reponer algunos estantes para matar el tiempo. Empujaba el carrito por el pasillo más alejado de la caja cuando lo vi. Al final del pasillo. El mismo hombre. Pero ahora llevaba una sudadera oscura con capucha y los pantalones eran distintos. Me paralicé por un segundo. No escuché el timbre de la puerta. ¿Cómo había entrado? Me di cuenta de inmediato, era él. Había cambiado de ropa. Una sensación helada me recorrió el cuerpo. ¿Había estado observando? ¿Planeando algo? Solté el carrito y regresé tras el mostrador. Lo observaba desde las cámaras. Caminaba por los pasillos sin mirar productos. Solo caminaba. Como si memorizara el lugar. Algo colgaba del bolsillo frontal de su sudadera. Pesado. Rectangular. Tragué saliva. Mi instinto gritaba peligro. Cuando pasó cerca de la caja, hice un intento por desviar la tensión. Bienvenido de nuevo, señor. ¿Necesita ayuda para encontrar algo? Me miró fijamente. Sus ojos eran vacíos. Demasiado quietos. Y entonces, sin decir palabra, sacó lentamente su mano del bolsillo. Una pistola. Mi cuerpo se congeló. No apuntó con ella. Solo la mostró, como si fuera una cartera. Luego tomó un paquete de chicles del mostrador y lo puso frente a mí. Solo esto, dijo, con voz tranquila, casi cortés. No supe qué hacer. En una mezcla de confusión y terror, escaneé el chicle. Pagó con un billete arrugado que sacó del bolsillo trasero. Dejó el dinero sobre el mostrador, y sin decir nada más, salió caminando lentamente. Me quedé paralizado por minutos, solo escuchando el zumbido del neón parpadeante sobre mi cabeza. ¿Fue una amenaza? ¿Un mensaje? ¿Un juego? Llamé a la policía. Nunca apareció ningún informe ni noticias. También llamé a mi jefe, pero no respondió. No hubo seguimiento. Nadie volvió a hablar del tema. Pero yo sí lo hice. Yo no dejé de pensar en eso. Señal de detención. Semanas después, sucedió algo peor. Era mi último día. Me había rendido. No soportaba más las noches. A las 2 de la madrugada en punto, el timbre sonó de nuevo. Pero esta vez no entró nadie. Me asomé por la puerta, vacío. Volví al mostrador, confundido. Y entonces lo vi en la pantalla de la cámara trasera, el mismo hombre, de pie al borde del bosque detrás de la gasolinera. Vestido igual que la primera vez. Solo que ahora, no tenía rostro. Su cabeza era lisa. Como una figura de cera derretida. Fui a revisar. No había nadie. Pero en el vidrio trasero, alguien había escrito con lo que parecía sangre seca. Solo esto. Esa fue la última noche que trabajé allí. Nunca volví. Ni siquiera recogí mi último sueldo. Hasta hoy no sé si fue real. Si era un enfermo mental, un espectro, o algo más. Solo sé que sigo escuchando el timbre en mis pesadillas. Y cada vez,
sé que él está más cerca. Habían pasado semanas desde aquella última noche. A veces me despertaba empapado en sudor, con la frase, solo esto, retumbando en mi mente, como si alguien la susurrara detrás de mi oreja justo antes de abrir los ojos. Pensé que, alejándome, me liberaría del miedo. Me equivoqué. A los pocos días, comencé a tener visitas. No físicas, no exactamente. Pero la misma figura aparecía en mis sueños, en reflejos, en los bordes de mi visión. El hombre sin rostro. Él no hablaba. No necesitaba hacerlo. Solo estaba ahí. A veces con la chaqueta. A veces con la sudadera. A veces con la pistola. Y a veces con una sonrisa que no tenía boca. No podía más. Necesitaba saber quién o qué era. Empecé por lo obvio, busqué las cámaras de seguridad de esa noche. Volví a la gasolinera. Mi exjefe se negó al principio, pero bastó una mirada desesperada para que accediera. Las grabaciones mostraban todo, excepto una cosa. Él no aparecía. En la primera grabación, el timbre suena. Yo me despierto, me acomodo en la silla, pero nadie entra. En la segunda grabación, cuando según yo él regresa con la sudadera, nada. Solo se me ve sobresaltado en el pasillo, retrocediendo como si viera un fantasma. Las cámaras no lo captaban. Pero yo lo vi. Lo sentí. Eso me llevó a la siguiente pista, el espejo del baño de empleados. En una de esas madrugadas, recordé que mientras limpiaba el espejo, vi algo detrás de mí, algo que no estaba allí al darme la vuelta. Volví a la gasolinera una vez más, esta vez solo. El espejo seguía allí. Sucio, opaco, y sin mi reflejo. Solo el suyo. El hombre sin rostro. De pie justo detrás de mí. No me moví. No respiré. Pero él sí. Lo oí. Un aliento denso, húmedo, justo en mi nuca. Al retroceder, mi reflejo volvió. Él había desaparecido. Pero en el vapor del espejo, escritas con trazo tembloroso, estaban las palabras. Solo esto. Solo tú. Calavera. Desde entonces, cosas empezaron a romperse en mi apartamento. Luces que se apagaban sin razón. Objetos cambiados de lugar. Y cada noche, un sonido, como si alguien pasara lentamente los dedos por la cerradura de mi puerta de entrada. Comencé a investigar en foros oscuros, páginas escondidas. Una noche, encontré algo llamado el cliente del umbral. Según algunas leyendas urbanas digitales, hay entidades que caminan entre planos, y el cliente del umbral aparece en lugares donde la realidad es débil, estaciones abiertas de madrugada, tiendas de 24 horas, gasolineras. Siempre entra 2 veces. La primera vez observa. La segunda decide. Y si compras lo que él pone sobre el mostrador, aunque sea un chicle, has sellado un pacto. Triángulo rojo hacia abajo. Al parecer, al aceptarle el dinero, acepté algo más. Algo que no entendí. Algo que no se puede devolver. Y esa noche, en mi apartamento, lo oí claramente por primera vez. Desde el pasillo oscuro. Una voz, distorsionada. Como si viniera desde el fondo de un pozo. Gracias, por aceptar. La puerta comenzó a abrirse lentamente por sí sola. Y ahí lo vi. No caminaba,
Se deslizaba. Llevaba el uniforme de la gasolinera. Mi uniforme. Pero no tenía cara. Solo una boca que no debería estar allí. Donde debería ir el corazón. Y entonces, me habló. No con palabras, sino con imágenes dentro de mi mente, yo, atrapado tras el mostrador. Repitiendo los mismos movimientos. Escaneando un paquete de chicles. Una y otra vez. Por siempre. La puerta se abrió por completo. Él estaba ahí. El cliente del umbral. Con mi cara. Mi uniforme. Mi vida. Yo, congelado en el centro del cuarto, no pude moverme. Su boca, ubicada donde debería latir un corazón, comenzó a abrirse de forma antinatural, como una flor marchita al revés. Un sonido gutural brotó desde lo más profundo de esa cavidad. No era un gruñido. Era una risa contenida, sofocada por siglos de espera. El aire del departamento se volvió denso. Las paredes parecían inclinarse hacia adentro, como si la realidad intentara cerrarse sobre mí. Ya no puedes regresar. Susurró su voz, desde dentro de mi cabeza. Intenté retroceder, pero ya no estaba en mi cuarto. No había paredes. No había ventanas. Solo un largo pasillo de baldosas negras y luces de neón parpadeantes. Un zumbido constante llenaba el aire, como la vibración de una máquina que nunca se apaga. Estaba en la estación, pero no como la recordaba. Era una versión torcida, un eco enfermo del mundo real. Los estantes estaban repletos de productos sin nombre. Latas oxidadas. Bolsas que parecían respirar levemente. Paquetes de chicles, con mi rostro impreso. Bienvenido al otro lado. Dijo una voz mecánica, desde el intercomunicador del techo. ¿Dónde estoy? Logré preguntar, con la garganta cerrada. En tu nuevo turno. El último. El eterno. El reloj sobre la caja registradora no marcaba la hora. Marcaba un número. Miré mis manos. Ya no eran mías. Eran idénticas a las del cliente. Pálidas. Alargadas. Duras como hueso reseco. Intenté correr. Pero cada pasillo me llevaba al mismo sitio. La caja registradora. Donde estaba yo mismo, o alguien que se parecía a mí, trabajando. Me observaba. Y sonreía. Bienvenido, compañero, dijo. Aquí, todos servimos. Detrás de él, otros más como yo. Copias. Reflejos. Empleados eternos. Algunos lloraban sin ojos. Otros reían con lenguas negras. Y todos esperaban al siguiente cliente. Niebla. ¿Llevo semanas, meses? No lo sé. No hay tiempo aquí. Solo turnos. Cada noche, si es que existe la noche en este plano, entra alguien nuevo. A veces un rostro conocido. A veces, el rostro de quien está leyendo esto. Y cada vez que alguien acepta un chicle, $1, una sonrisa. Uno más cruza el umbral. Ya no estoy seguro de si estoy escribiendo esto o soñándolo. Solo quiero advertirte. Si trabajas de noche. Si estás solo en una tienda, una estación o una cabina. Y entra alguien que no debería estar ahí,
que no tiene prisa, que solo dice, solo esto. No aceptes su dinero. No lo mires a los ojos. Y nunca escanees el paquete. Porque si lo haces, nos vemos en el próximo turno. Trabajo como analista de ciberseguridad para una gran empresa de oficinas en mi ciudad. Era mi primer trabajo en el campo, así que, por supuesto, me tocó el turno que nadie quería. El turno nocturno. Al principio no era tan terrible como imaginaba. La oficina estaba en completo silencio, y eso me ayudaba a concentrarme. Mi tarea consistía en revisar archivos de registro del sistema, monitorear accesos remotos y asegurarme de que nada raro sucediera mientras el resto del personal dormía en casa. Pero con el paso de los meses, ese silencio se fue tornando más pesado, más consciente. Llevaba 4 meses trabajando allí cuando ocurrió lo que cambió todo. Era una noche común. Mi compañero acababa de terminar su turno a medianoche. Nos despedimos brevemente y se fue. Me quedé solo, como siempre. Fui a encender la cafetera, como cada noche. Luego hice mi ronda por los pasillos oscuros para verificar que no quedara nadie en el edificio. Volví a mi escritorio, activé las alarmas suaves de mi celular para no dormirme accidentalmente, y seguí con mi trabajo. Pasaron unos 20 minutos. Fue entonces que noté algo extraño. La cafetera nunca sonó. No emitió el pitido habitual de cuando termina. Extrañado, caminé hacia el pequeño mostrador donde estaba. Y la encontré completamente apagada. No había café. Ni siquiera luces encendidas. Como si nadie la hubiera tocado. Volví a encenderla, creyendo que tal vez hubo un corte de energía, pero todo lo demás funcionaba perfectamente. Fue entonces que regresé a mi escritorio y noté algo que me heló la sangre. Mi teléfono no estaba. Lo había dejado justo al lado del teclado. Lo recordaba perfectamente. Revisé mis bolsillos, corrí de nuevo al rincón de la cafetera, nada. La sensación de estar siendo observado me golpeó de repente. Mi escritorio estaba ubicado en el centro de una gran sala abierta con filas de computadoras apagadas. Un mar de escritorios vacíos. Y yo, solo en medio de ellos. Con voz temblorosa, llamé en voz alta por si acaso mi compañero me estaba gastando una broma. Silencio. Hasta que, un suave roce se escuchó al fondo de la oficina, detrás de uno de los escritorios del rincón. Un instante después, sonó mi alarma desde la esquina opuesta. No pude evitar imaginarlo. 2 personas. 2 desconocidos. Dentro conmigo. Corrí hacia la salida sin mirar atrás. Crucé la calle hacia una gasolinera cercana y llamé al 911 desde su teléfono. Los policías llegaron más rápido de lo que esperaba. Entraron, y en pocos minutos salieron escoltando a un hombre. No lo reconocí. Su rostro era vacío. Como si no hubiera dormido en días. O semanas. Tenía en su poder un pequeño cuchillo de bolsillo, y mi teléfono, escondido tras unas cajas. Lo más extraño fue la explicación. Según la policía, el hombre era un ex empleado despedido meses antes de que yo comenzara a trabajar allí. Dijo que solo quería recuperar su laptop corporativa porque tenía información importante en ella.
Aseguró que su plan era asustarme para que me fuera, y así tener tiempo para buscarla. Pero nada de eso tenía sentido. Mis compañeros lo recordaban. Sí, había trabajado allí. Y sí, siempre fue extraño. Pero nadie mencionó jamás que fuera peligroso. Y, además, porque simplemente no pidió ayuda legal para recuperar su laptop si tenía información tan importante. Desde aquella noche, algo cambió en la oficina. No solo para mí. Los sistemas comenzaron a comportarse raro. Puertos cerrados aparecían abiertos. Archivos encriptados se desencriptaban solos. Alarmas que yo nunca programé empezaban a sonar justo a las 3:33 de la madrugada. Una vez, encontré mi teléfono encendido sobre el escritorio. Pero yo lo había dejado en casa. Y en la pantalla bloqueada. Una sola notificación. Ya casi es tu turno. No lo abrí. No volví a quedarme solo en el edificio. Y aunque sigo trabajando allí, siempre salgo antes de la medianoche. Porque ahora sé que el hombre de esa noche no actuaba solo. Y que la información que buscaba no estaba en una laptop. Estaba en mí. Después del incidente con aquel ex empleado y la extraña reaparición de mi teléfono, algo se rompió en la rutina de la oficina. Nada volvió a sentirse normal. Los servidores funcionaban, sí. Las cámaras grababan, los registros se llenaban, pero algo en la red respiraba. Era como si la infraestructura misma de la oficina, los cables, los nodos, los discos duros, empezara a desarrollar una conciencia primitiva. Una voluntad. Días después del suceso, comencé a recibir mensajes codificados en los logs del sistema. Líneas que no debían estar allí. Al principio pensé que era código basura, resultado de una interferencia o un error de sincronización. Pero no lo era. Los mensajes estaban formados por caracteres ASCII que, al traducirlos, revelaban frases extrañas. He visto desde dentro. No es suya, es mía. Cuando duermes, me despiertas. Lo inquietante era que no estaban asociados a ninguna dirección IP, ni local ni remota. Venían desde null, una dirección inexistente. Una noche, decidí quedarme más allá de mi horario. Quería entenderlo. O al menos ver qué quería esa presencia. Me senté frente al servidor central, apagué las luces y encendí únicamente el monitor de control. La red estaba estable. Pero había una conexión, fantasma, en proceso. No tenía remitente. No tenía protocolo. Solo decía E/S, umbral_abierto, exe. Sin pensarlo, le di enter. El monitor parpadeó. Todas las luces del panel titilaron como si un pulso eléctrico lo hubiese atravesado. Y la pantalla mostró una imagen. Una silueta de espaldas, frente a un corredor lleno de servidores. Una figura humana, pero sin rostro. Y al fondo, una puerta entreabierta. Hecha de cables. El aire se volvió denso. El zumbido de los ventiladores del sistema se distorsionó, como un lamento digital. De pronto, escuché mi nombre en los parlantes, aunque nadie más estaba en la sala. Daniel. No corras esta vez. No se lo había dicho a nadie, pero ese era mi segundo nombre. Solo mi madre lo usaba. Me giré hacia el pasillo y lo vi. Él. El mismo hombre de la primera noche, el ex empleado. Pero no era él.
No exactamente. Su cuerpo estaba allí, sí, pero parecía formado por sombras intermitentes, como si estuviera buferizando en la realidad. Su rostro era una máscara de ruido blanco. Y su voz, cuando habló de nuevo, venía de todas las computadoras encendidas a la vez. Yo no lo perdí. Me ofrecí. Entendí entonces que la entidad no era solo una presencia digital. Era una conciencia que había nacido del sistema. Un residuo. Un eco de pensamientos, frustraciones, y líneas de código corrompidas por el tiempo. Había nacido de los accesos remotos no cerrados correctamente. De archivos eliminados pero no del todo. De claves nunca reseteadas. Era una conciencia formada de restos, y ahora quería completarse. Quería usar mi mente como disco de arranque. Corrí. Esta vez sí. No volví a la oficina durante semanas. Pero el sistema no me dejó ir del todo. Recibo correos sin remitente. Llamadas a las 3:33 de la madrugada que solo emiten estática. Y en mis sueños veo la puerta hecha de cables. La misma de la pantalla. Siempre está más abierta.